La Sí, escuchamos sí. bien, Hola, la escuchamos bien. ¿cómo estás? Le va a hacer la introducción su amiga y colega personal, Analía Villagra. Bueno, hola Alejandra, una alegría tenerte con nosotros. Alejandra es abogada penalista, con una carrera en la justicia primero nacional, después de la ciudad de Buenos Aires. Fue fiscal penal juvenil en Pilar, la provincia de Buenos Aires, y ahora es titular de la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal Juvenil, que depende del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Actualmente presentó un libro, ahora este mes en octubre, y creo que también se vuelve a presentar en México, que se llama Justicia Juvenil Restaurativa. Ella es la coordinadora, se puede descargar gratuitamente de la editorial Jusbaires. Y entonces, ¿podemos ya comenzar a hablar de eso? ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Doctora, ¿qué nos puede decir acerca de esto, de esta política restaurativa? ¿Es así? Justicia Bueno, restaurativa. primero los voy a saludar a todos porque no los saludé y dije un saludo Bueno. en general. Hola a todos, para mí es un placer estar hoy compartiendo este ratito con ustedes hablando de justicia juvenil, restaurativa. Y bueno, agradecerle a Analía, porque con Analía nos conocemos hace muchos años, iniciamos la carrera de Derecho juntas y ahí, digamos, nació mi pasión por lo que es la justicia juvenil. Así que bueno, gracias Analía por compartir este ratito juntas, ¿no? Y por tenerme en cuenta para charlar estos temas. Somos todos abogados, doctora, así que hable tranquila. A mí me parece, me encanta este tema de la justicia penal restaurativa. Porque justamente recién terminamos otra charla y salió el tema de las cárceles, del artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla de cárceles sanas y limpias y que no son para castigo. Un artículo de nuestra Constitución ya de 1853, cuando ni se hablaba de derechos humanos. Sí. Y la justicia restaurativa justamente plantea una alternativa a este sistema penal tradicional. Por eso es un tema que me encanta. Es un tema que te gusta mucho y siempre lo charlamos. Sí, lo escuché al doctor Ferrari, aprovecho para saludarlo. Y bueno, es más o menos lo que hablaba el doctor Ferrari. Nosotros tenemos el sistema penal tradicional que está en crisis hoy en día. Lo vemos todos los días en la televisión. ¿Por qué? Porque los fines de la pena no se cumplen, no hay reinserción social, hay un alto grado de reincidencia. Entonces lo que viene a plantear la justicia restaurativa es un cambio de paradigma. ¿Y qué significa este cambio de paradigma? Que las tradicionales postulados de castigo, sanción penal, imposición de pena, se vayan cambiando por reeducación y justicia restaurativa. Cuando hablamos de justicia restaurativa, tenemos que tener en cuenta que es un procedimiento en el cual van a tomar parte de este procedimiento todos los afectados en el delito, es decir, el imputado, la víctima y también participa de la comunidad. Cuando hablo de la estructura de la justicia restaurativa y cómo tiene que funcionar esta justicia, tenemos que echar mano a herramientas procesales, ¿sí? Porque si bien la justicia juvenil nace, digamos, de un montón de organismos internacionales, pero para ponerle un nombre, Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ahí la convención hace hincapié en los artículos 37 y 40 de cómo debe ser un proceso juvenil y que debe tener vías alternativas de resolución de conflicto. Los jueces y todos los que trabajan con jóvenes en conflicto con la ley penal deben buscar vías alternativas de resolución de conflictos, programas comunitarios y utilizar la sanción penal, la cárcel, la prisión, como queramos llamarlo, como última instancia. Y en esto la ciudad de Buenos Aires es pionera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, digo nosotros porque pertenezco a la justicia de la ciudad, tenemos regulado en la ley procesal, que es la ley 2451, es el régimen procesal de los adolescentes, vías alternativas de resolución de conflicto. Y me refiero a la mediación penal juvenil, a la remisión
y a la suspensión del juicio a prueba, ¿sí? Que son todas vías en las cuales lo que buscan todos los que intervienen en esos procedimientos es justamente solucionar el conflicto. Y lo voy a hacer sencillo. En la mediación, la justicia de la ciudad tiene la dirección de mediación con mediadores especializados en justicia juvenil. En esa misma mediación interviene el equipo interdisciplinario. ¿Qué es el equipo interdisciplinario? Es un cuerpo que está integrado por psicólogos, trabajadores sociales, todo de la parte de la interdisciplina, que coayuda a que se pueda realizar esa mediación. En esa mediación no interviene el juez porque está en manos del fiscal penal juvenil. Es el fiscal penal juvenil el que remite a la dirección de mediación para solucionar el conflicto, ¿sí? Ahora bien, esta herramienta tan poderosa, yo siempre la pondero y siempre que hablo digo lo importante de tener regulada en una ley procesal la mediación. Lo digo con conocimiento, porque a mí me tocó ser fiscal, como bien dijo Analía, de la provincia de Buenos Aires, trabajar con jóvenes, con delitos muy graves, como habló recién Ferrari, como Daniel también hizo hincapié en la gran cantidad de delitos que se cometen y cada vez que son más violentos y que el sistema no sirve. Y bueno, cuando hablamos de adolescentes tenemos que tener un sistema diferenciado. Entonces, como fiscal, ¿yo qué tenía que hacer? Y bueno, investigar y llegar 2 años de prueba para poder hacer una audiencia con el juez. En la ciudad de Buenos Aires estamos hablando que regula un instituto, una herramienta procesal en cabeza del fiscal que en un mes la víctima se puede sentar en un pie de igualdad con el que cometió el delito y solucionar, digamos, este conflicto. ¿Sí? Doctora, si usted nos permite, tenemos 2 conductores más y me interesaría que ellos también le hagan una pregunta. ¿Puede ser? Por supuesto. Moni, ¿tenés alguna pregunta para la doctora Alejandra Quinteiro? Sí, me imagino que en toda su carrera, doctora, tuvo el contacto con las familias, el tipo, o sea, el elemento, el contexto social de estos chicos que son, que delinquen. ¿Hay cuestiones comunes? ¿Hay elementos en común de estos jóvenes? ¿Se puede hablar del tema social, de la familia? ¿O hay también algunos casos que sobrepasa todo eso que no tiene nada que ver? La verdad que es muy interesante tu pregunta. Yo voy a hablar de la experiencia. Sí. La experiencia que está documentada en causa. Perfecto. Lo que a mí me pasó, la impresión que yo me traje de haber ocupado ese cargo, es una ausencia familiar. O sea, todas las indagatorias, todas las prisiones preventivas que me tocó pedir, había ausencia familiar, había deserción escolar y algo muy importante que también plantea la Convención de los Derechos del Niño, que es la prevención, es decir, políticas públicas, la presencia del Estado, ¿sí? En realidad siempre era el mismo sector etario. Había por ahí algún que otro, pero podría hablar del 1% tal vez de chicos que estaban escolarizados, pero eran o delitos muy simples, o sea, muy leves, no simples, o delitos graves. Nunca me tocó con, digamos, chicos escolarizados. Siempre eran chicos que estaban en la calle, ausencias familiares. Digo ausencia familiar y lo digo con conocimiento, porque saben ustedes que cuando se hace un pedido de detención de un menor, es en una audiencia oral, con todas las partes presentes. Y no se puede hacer la audiencia si no hay un familiar responsable. Y a veces nos costaba con el juez encontrar a alguien que venga con el chico a la audiencia. Hemos hecho audiencias que han venido vecinos para responsabilizarse porque no encontrábamos a los padres. Y esto, si me permiten, lo quiero atar a la remisión, porque yo hablé de la mediación de la Ciudad de Buenos Aires y me quedó la remisión, porque tiene que ver con tu pregunta. En este instituto, que esto sí lo resuelve el juez, o sea, el juez penal juvenil o jueza de la Ciudad de Buenos Aires, en audiencia con todas las partes presentes, lo que se hace es remitir al chico a programas comunitarios. Acá hay mucha discusión en la jurisprudencia si esto es la verdadera justicia restaurativa
o la mediación. ¿Por qué digo esto? Porque acá sí interviene la comunidad. Ese programa comunitario que va a realizar el joven, que va a imponer el juez para que realice, tiene que ser con el acompañamiento de la familia. Y ahí viene el problema. Porque sin acompañamiento familiar no se puede desjudicializar una causa con un joven en infracción, o sea, con un joven que cometió un delito. Juan Carlos Blanco en Tucumán, también abogado. Tu pregunta, por favor. Doctora, buenas tardes, mucho gusto conocerla. Comparto plenamente lo que usted dice. Ahora bien, hay una realidad que todos vemos, que el Estado está ausente en este punto, ¿verdad? Me parece a mí, es su opinión. Digo, usted dice en un momento, bueno, hay que suprimir la palabra penal, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Ahora bien, con los chicos que cometen, los menores, en este caso, delitos, contravenciones, lo que fuese, no es una figura penal. ¿Cómo se encuadra eso, doctora? Claro, no. La justicia restaurativa está dentro del proceso penal. Yo lo acabo de explicar. No es que no hay un procedimiento penal. Hay un procedimiento penal diferenciado, esa es la palabra, del procedimiento penal con adultos. Dentro de la ley procesal hay vías alternativas de salida, ¿sí? Es decir, todos los institutos están dentro de una ley procesal. Y me parece que la pregunta la podemos desdoblar. Por un lado, si hablamos de presencia del Estado, tiene que ver con la política pública, y la política pública la realiza el Poder Ejecutivo, ¿sí? En el caso del Estado como Poder Judicial, lo que hacemos los actores procesales, los que intervenimos en las causas, son aplicar las leyes, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de prevención, ¿sí?, de prevención de una política pública, si bien mi oficina está dentro del Poder Judicial, nosotros sí hacemos políticas de prevención. Tenemos un programa que se llama Los Adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, sus derechos y garantías, y con este programa vamos no solo a los colegios, ¿sí?, de la Ciudad de Buenos Aires, públicos o privados, sino también a sectores vulnerables, a explicarle a los chicos qué es un proceso penal, qué les puede pasar si comete, y qué es un delito, porque tal vez lo que para un adulto ya me refiero a una persona de 18 o 19 años, sabe que es un delito, no es lo mismo para un chico de 16 años. Como muy bien lo dijo la Corte, nuestra Corte Suprema de Justicia en el caso Maldonado, la evolución intelectual de los adolescentes es totalmente diferenciada del adulto. Por eso, y no sé si con esto contesto tu pregunta, el sistema de procedimiento y aplicación de sanción tiene que ser diferente. Sí, justamente porque son personas en desarrollo. Vamos con una pregunta de Analía, vamos a hacer cortito, así puede entrar otra pregunta de Moni y Juan Carlos, ¿puede ser? ¿Rapidito? Sí, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires justamente tiene un régimen procesal penal juvenil, que creo que lo mencionaste. Tengo entendido que hasta el día de la fecha no existe en la justicia nacional. Exactamente, claro que sí, y eso es re importante lo que decís. La ciudad es autónoma, tiene su justicia, tiene su legislatura, tiene su poder ejecutivo, digamos. Pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos en la Ciudad de Buenos Aires el fuero de menores. Tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil, pero todavía no están integrados, o sea, no se hicieron concursos para designar a esos jueces. A diferencia de la Nación, que la Nación que tenemos el fuero de menores, los tribunales nacionales de menores, los juzgados de menores, pero todavía se siguen rigiendo por una ley de la época de la dictadura, que es la ley 22278, ¿sí? Es de 1900. Una deuda que tenemos. Es una deuda pendiente que sí les puedo decir que todos los gobiernos intentan reformar. Y no, la palabra no es reformar, la palabra es crear un régimen procesal penal juvenil a nivel federal y que después las provincias, cada una autónomas, regulen, digamos, su herramienta procesal.
pero la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, tiene también su ley de responsabilidad penal juvenil. Salta, un montón de provincias. Ahí hay una persona que es de Tucumán. ¿Es Blanco? Blanco. Sí, Blanco. Yo trabajo mucho con el juez de menores de Tucumán, que es Federico Moilens. Sí. Bueno, con Fede, que ahora si tengo tiempo quiero contarles un poquitito el libro que hemos hecho, que él participó conmigo. Él ha venido a las jornadas internacionales, las últimas que organicé en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, a contarnos cómo funciona el régimen procesal de Tucumán. Trajo sus experiencias, ¿sí? Pero sí, Analía, es verdad, la ciudad está mucho más avanzado a nivel legislativo que la nación. ¿Querés comentar, Alejandra, tu libro en estos minutos que restan hasta las 17? Sí, cómo no. Bueno, para mí es un orgullo contarles, digamos, del último libro que hemos sacado con la editorial Cusbaires. Bueno. La editorial Cusbaires pertenece a nuestro Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí lo que hicimos fue analizar desde distintas miradas, distintas ópticas, tanto del plano nacional, provincial, como local e internacional, cómo está funcionando la justicia juvenil restaurativa. Que yo simplemente les hablé, digamos, como en estos poquitos minutos, de la justicia de la ciudad, que tiene un perfil restaurativo. ¿Y por qué? Porque justamente en la herramienta procesal, que es la Ley 2451, introduce unas alternativas a la sanción, procedimientos para, digamos, que haya una diferenciación en la aplicación de la sanción a un joven en infracción a la ley penal. Pero el libro también recrea qué es lo que pasa en España con artículos de Virginia Domingo o con, por ejemplo, el artículo de Federico Moilens que recién lo señalé. También hay muchos artículos locales, porque al tener la herramienta tenemos muchos funcionarios trabajando en esto, como Gabriel Fava, que es una persona muy destacada que viene trabajando todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa, no solo de la ciudad, sino a nivel mundial. Gonzalo López, Patricia Maceo, que corresponde a la Dirección de Mediación, Andrea Batista, que es una defensora de de La Matanza. Entonces también nos traen las prácticas restaurativas de La Matanza, también la gente de San Martín. Y esto puedo decir simplemente algo de la pregunta que me hizo Analía, que la nación no tiene régimen procesal. La provincia de Buenos Aires lo tiene, pero no tiene vías alternativas. Entonces, ¿qué están haciendo las partes, los fiscales, los defensores, los jueces de las provincias? Cuando hablo de jueces, hablo penales juveniles. Están tratando de hacer convenios con el Ministerio de Justicia, convenios con las municipalidades para poder aplicar, en base a lo que dice la Convención, las prácticas restaurativas a los procesos. Doctora, permítame, ¿no? Sí. Yo no soy tucumano, vivo acá hace 5 años y veo, ¿no? Y observo con gran dolor que todo lo que usted dice es cierto y comparto absolutamente lo que usted dice. Desafortunadamente, en Tucumán, en el caso concreto, no ocurre eso. No ocurre. No. Acá los menores, bueno, están a la mano de Dios, para decirlo claramente, porque si no, estamos hablando, no por usted, No. Es que tampoco quiero que usted entienda, Blanco, que esto es un discurso y nada más. No. Y yo estoy muy orgullosa de la legislación de la Ciudad de Buenos Aires porque es un paso adelante, digamos, en base también a los instrumentos internacionales. Usted sabe que acá la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Mendoza y la recriticaron a nuestro país por lo que usted está diciendo. Porque dice, bueno, pero no tienen un procedimiento acorde. No tienen medidas de prevención. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado con todo esto? Y bueno, desde el fallo Mendoza es lo que dice la doctora Villagra, Analía. Y bueno, y seguimos sin tener una ley nueva, sin tener un régimen procesal que solucione, digamos, no solo la parte penal, la parte de enjuiciamiento, sino también que tenga una política pública. Y le completo, si me permite, doctora, le completo lo siguiente.
las víctimas de todo esto no solamente son menores en general, son menores pobres. Esos menores no tienen justicia. Bueno, eso que vos decís es muy importante en la justicia restaurativa, porque lo que la justicia restaurativa hace justamente es eso, es el diálogo entre las partes. Exactamente, claro. Poder lograr de quien cometió el delito una responsabilización, asumir el daño cometido y reparar. Y vos sabés los frutos que da esto. No queda solo en una palabra, en decir, bueno, esto es la justicia restaurativa. No, se hace, ocurre en determinadas jurisdicciones. Se debe hacer, doctora. ¿Cómo? Se debe hacer. Yo simplemente, pero para que lo entendamos todo con un caso práctico, si tengo 2 minutos, sí, yo tuve un homicidio. Moni, te hago una pregunta, ¿no, Moni? ¿Tenés alguna pregunta para la doctora? No, la dejo a la doctora que diga el ejemplo y después voy a cerrar con una reflexión. Bueno, muy bien. Bueno. Yo tuve un caso, un homicidio en Pilar cuando era fiscal de Pilar, que son esos homicidios que no querés tener nunca, que son los que se cometen entre víctimas menores e imputados menores. Estoy hablando de 14, 16 y 17 años. Y ocurrió un hecho gravísimo. Esos chicos están hoy en día detenidos, porque la justicia actuó, y esto se lo digo para Blanco, porque no es que la justicia restaurativa es, hay un viva la pepa, no, hay un procedimiento. No me rite, doctora, no me rite. ¿Qué? No me rite. No, es mi forma de hablar. Hay una imposición de sanción. Pero fíjate lo que pasó en esa causa. En esa causa, como para mí era todo tan terrible, y yo venía de la ciudad de Buenos Aires, si bien trabajaba en un juzgado de mayores, pero la ciudad tenía todo esto de incorporar a la víctima, la mediación, cosa que allá no. Y yo siempre les hablaba a estos chicos en las indagatorias. Y uno de ellos, un día me entregó una carta a mí, a la fiscal. Me dio la carta, que en la carta le pedía perdón a la mamá del imputado, o sea, la mamá de la víctima, quien habían, puedo decir la palabra matado, porque tienen una sentencia por homicidio agravado, ¿sí? Y yo me quedé con esa carta sin saber qué hacer. Y recuerdo que fui al presidente del tribunal, al doctor de Pilar, al juez de Pilar, le dije, mirá, me dio esta carta que pide una disculpa. Me dice, no, pero ¿qué vamos a hacer con esa carta? Bien, o sea, no sé qué hacer con la carta. Le digo, bueno, yo se la voy a dar a la madre. Cuando yo llamé a la madre medio que se ofendió conmigo. Como yo, que tenía que ser una fiscal, que tenía que acusarlos, tenía que llevarlos presos, a esos chicos les estaba dando una carta que le pedían disculpas. Yo le dije a la madre que no era, que yo no iba a hacer mi función. A ver, se corta, me parece, Alejandra. Hola, Alejandra. Alejandra se cortó. Moni, ¿estás ahí? Moni. Nosotros te escuchamos bien. Hola. Hagamos una cosa, Moni. Acá ¿Por qué no haces tu reflexión acerca del tema? Alejandra, ¿estás ahí? Bueno, no. Estoy observando varias cosas que serían lo siguiente. Sí. ¿Estás ahí, Moni? Se me perdió la comunicación. Moni, Alejandra, Juan Carlos. Se nos fueron. Dale. Se nos fueron. ¿Me escuchan? ¿Quién habla? ¿Moni? ¿Me escuchan? Sí. A ver, haceme la reflexión. Nos faltan 6 minutos al cierre del programa. Como asignatura pendiente, el Estado tendría que tener una ley nacional respecto de los menores. Y la asignación de los recursos, porque el tema de la reforma les da miedo a todos, entonces yo diría, ¿por qué no hacemos lo siguiente? En lugar de pensar en el status quo, que se reasignen los recursos, que la gente trabaje de otra forma en justicia restaurativa. Y también volvemos a las mentalidades de los femicidas, mentalidades de la sociedad, para decir, bueno, tenemos que trabajar en la educación, en las mentalidades, en la tolerancia y en el respeto. No sé si se escuchó. Alejandra, ¿estás ahí, Alejandra? Sí, simplemente lo que quería decir, terminar de decir lo de la carta, porque es un proceso restaurativo muy importante, que esa carta terminó quedando como efecto en una causa penal y luego de un montón de años la madre aceptó
realizar el proceso restaurativo con esos chicos. Bueno. ¿Y saben cómo se llama eso? Sanación. ¿Por qué? Bien. Porque ellos tienen una sanción de 18 años de prisión y la madre pudo Perdonarlos. Escucharon, sí, y tal vez perdonarlos, ¿no? Claro, A claro. ver. Esa es la verdadera justicia restaurativa, para que se entienda, ¿sí? No es que no hay una sanción penal, es un proceso restaurativo que a veces no se da de un día para el otro. Y acá estamos hablando con un caso de un delito que son el delito más feo que el Código Penal, que es la prisión perpetua si lo comete un adulto. Exactamente. Alejandra Quinteiro. Daniel, te pido por Nos favor, restan invita a la 3 doctora minutos, 3 para otro minutos. programa entero. Sí, Ah, sí, fenómeno, sí, por fenómeno. favor. Ay, Fenómeno. bueno, Por favor. gracias. Fenómeno. Alejandra, vos sabés que los tiempos en la radio, en la televisión, siempre son tiranos. Tenemos que cerrar nuestro programa. Te quiero agradecer mucho tu presencia aquí en estos minutos, acá en nuestro programa La Luciérnaga Curiosa, que hoy ha tomado otra forma. Siempre nosotros nos dedicamos al espectáculo, pero también hay temas de interés general que creo que les interesan a nuestros oyentes. Te agradecemos mucho y lo último que te quiero decir, que ojalá que en el próximo programa o en el futuro te pueda decir su señoría. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, Puede ser, puede ser. ¿Estás ahí, Alejandra? Se corta. ¿cómo? Sí, estoy acá. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias a todos. Y bueno, Los mejores deseos, Alejandra, los mejores deseos. a los oyentes también por haberme escuchado, y cuando esté el libro se los voy a obsequiar a cada uno de ustedes. Gracias. Y, Muchas pero también gracias, podés Alejandra, decir gracias. que el libro lo puede leer cualquier ciudadano, ¿no es así, Alejandra? Cualquier persona puede... Por supuesto, ¿Por dónde puede, a ver, Analía, por dónde puede cualquier... Se puede descargar, se puede descargar por internet, por la página de la editorial Juspaire, creo, ¿no? Upaites, Ah. Upaites. Tenemos hay un problema. Alejandra. Alejandra, acá tenemos... Alejandra, sí. cuando sea camarita te quiero de fiscal. Bueno, Bien, y también Juan Carlos de Tucumán te va a mandar una docena de empanadas, ¿eh? bueno, lo último, editorialjusbaires.com es la página de la editorial. Ahí entran y están todas las obras y pueden descargar no solo las de justicia juvenil, sino todas las obras que tiene la editorial, que tienen de todo, de comunas porteñas, de libros normativos, de todo. Gracias, Alejandra, por esta nota, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Muchas tengan gracias. buenas tardes. Y Gran abrazo. feliz día mañana. Gracias. Ah, feliz Día de la Madre para todas, ¿eh? Para vos, Moni, Muchas gracias. Gracias. y para las nuestras, Juanca, que siempre están con nosotros, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre están desde arriba vigilándolos a todos nosotros. Corazón nuestro, por supuesto. Chicos, nos queda 50 segundos. ¿Algo para decir? No, Y otro